con Carla Zandi. Ella es viceministra de Igualdad de Oportunidades. El contexto: ayer el presidente ha recibido el anteproyecto de ley de fortalecimiento de la ley 348. El espíritu es grande, se suma a otras normas que en el último tiempo han reforzado la lucha contra la violencia a la mujer. Por ejemplo, el 4 de julio ha sido presentada más bien la ley de protección a las víctimas. Hay muchas leyes, lo que falta es aplicarlas. Así es, Rubén. ¿Cómo está, viceministra? Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los radioescuchas de La Razón. A ver, ¿cuál es el espíritu de este anteproyecto de ley? ¿En qué medida va a contribuir a la aplicación de la ley 348? ¿Qué nuevos regímenes se plantean en esta norma? Algunos de los puntos señalaban de que van a tener más competencias las alcaldías, las gobernaciones y el mismo nivel central. Sí, como tú bien ya lo decías, el día de ayer la hermana Flor Aguilar, la ejecutiva de las Bartolinas, realizó la entrega de este anteproyecto de fortalecimiento de la ley 348 a nuestro hermano presidente Lucho Arce. Esta ley tiene importantes cambios en lo que respecta a la sanción de estos delitos de violencia contra las mujeres, ¿no? Uno de los principales cambios, por ejemplo, es que se crea una competencia concurrente para dar responsabilidades tanto a las ETAs, al nivel central y a todas las instituciones públicas y privadas. Todos los tipos de violencia tienen un proceso sancionador o penal administrativo. Este proceso sancionador es muy interesante porque ya desburocratiza lo que son las sanciones de lo que son estos tipos de violencia contra las mujeres, ¿no? Si bien con la 348 existen varios tipos de violencia contra las mujeres, pero no todos son sancionados, y con esta nueva ley se pretende sancionar todos esos tipos de violencia contra las mujeres, ¿no? Crea un procedimiento penal especial para sancionar la violencia y no va a crear audiencias innecesarias o audiencias que se van a suspender, ¿no? Rápidamente desde el procedimiento penal se va a sancionar este tipo de delitos, ¿no? Y se evita también la revictimización. Y uno de los cambios muy importantes también, por ejemplo, es que no va a haber ya conciliaciones en los casos de delitos contra las mujeres. ¿Cómo está, Carla? Buen día, Antonio le saluda. Concretamente, ¿cuáles son esos tipos de violencia de los que hablamos, ¿no es cierto? A veces solemos nosotros confundirnos o olvidar algunos, ¿no es cierto? A ver si nos puede recordar cuáles son esos tipos de violencia y luego en qué medida se van a acelerar los procesos, porque una de las quejas grandes es de que un proceso, por ejemplo, se abre hoy y finalmente no hay ni cuándo avance, menos cuándo termine. Entonces, ¿cómo va a incidir en estas dos en este campo específicamente estas normas, estos cambios que se están planteando? Sí, actualmente la 348 tiene 16 formas de violencia, ¿no? Tiene violencia, por ejemplo, en centros de salud, violencia y acoso político, son varios tipos de violencia, pero sin embargo no todos están sancionados con una pena. Con esta nueva norma lo que se implementa además un tipo de violencia que es la gineco-obstétrica y la violencia digital también, ¿no? Son como dos violencias nuevas que se implementan en esta nueva ley, y es en ese sentido que todos los tipos de violencia van a tener su sanción, ya sea por un procedimiento administrativo o por un procedimiento penal. Y esta sanción se va a dar por el procedimiento administrativo, por ejemplo, se va a dar inmediatamente, rápidamente, no va a ser un proceso penal tedioso, de larga duración, de largo tiempo con audiencias suspendidas, sino que se va a crear un tipo de procedimiento administrativo para sancionar rápidamente este tipo de delitos, ¿no? Ahora, cierto, en el caso de sanción administrativa seguramente tiene que ver con sanciones urgentes, como nos explica la viceministra, pero también con sanciones que las mismas instituciones van a tener que aplicar. ¿Qué tuición se les da, por ejemplo, al director general del hospital de Miraflores para que pueda cumplir con esto? En caso de que una embarazada o una parturienta pueda sufrir maltrato de parte de los médicos. O mala atención. O mala atención, porque hay médicos que dicen, ¿por qué te embarazas? Otra vez estás en el hospital, ya el año pasado o el anteaño pasado estuviste aquí. Hay ese tipo de comportamiento de algunos profesionales. Sí, exactamente. Como tú decías, que hay malos comportamientos de algunos malos
servidores públicos. Es en ese sentido que también este anteproyecto recoge esas necesidades de la población, no más de 1000 propuestas que se han presentado, ha recogido todas estas preocupaciones. Por ejemplo, específicamente en el sistema administrativo sancionador diferenciado, en el ámbito de salud, por ejemplo, educación, trabajo y comunicación, se regirá bajo un sistema sancionador conforme a su normativa vigente, pero esto tiene que ser obviamente en coordinación con el ente rector y obviamente bajo la normativa legal vigente. Eso es como algo novedoso, ¿no? Este sistema administrativo sancionador que lo que busca es reducir este tiempo que antes nosotros como mujeres teníamos cuando íbamos a denunciar al órgano judicial. Era un proceso muy largo, un procedimiento largo. Si bien existían muchas denuncias, pocas llegaban a lo que es su etapa final, ¿no? Su etapa de sentencia. Con este procedimiento administrativo se pretende reducir todo este tiempo y que todos los hombres puedan tener su sanción, ¿no? Todos los hombres que hayan cometido este tipo de violencias. Uno de los puntos centrales de este anteproyecto es llenar vacíos de la ley 348 y también encontrar formas de o la misma aplicación de la ley 348. ¿Qué medidas se están tomando con este anteproyecto? ¿Qué tareas específicas para llenar esos vacíos y también problemas en la aplicación de la ley? Sí, se refuerza la aplicación de las medidas de protección como salvaguarda de la vida, aplicadas en la sede administrativa. Lo que nosotros queremos con esta ley es precautelar sobre todo la vida de la mujer que va a denunciar, ¿no? Entonces, crea también una red funcional de lucha y erradicación de la violencia contra las mujeres y redes locales, ¿no? Que con la coordinación para la coordinación de políticas públicas, ¿no? En las zetas, es decir, se va a crear esta red, van a estar compuestas por mujeres que ya han pasado por este ciclo de violencia, que ya han denunciado. Estas mujeres van a ayudar a otras mujeres a denunciar y se va a crear una red muy interesante, ¿no? Para poder fortalecer esta lucha contra la violencia hacia las mujeres. Si bien la ley 348 ha sido un avance importante en la defensa de los derechos de las mujeres, ¿qué ha fallado de esta ley? Y es posible que no falle este anteproyecto de ley con sus modificaciones, porque la aplicación siempre fue uno de los problemas con la ley 348. Sí, sin duda la ley 348 es muy buena, pero lo que ha fallado tal vez habíamos visto una debilidad de la aplicación, ¿no? Tal vez por diferentes factores que muchas veces escuchamos, la extremada carga laboral que tiene las fiscalías o el órgano judicial. Sin embargo, con esta ley, con este anteproyecto de ley se pretende, ¿no? Tal vez bajar esa carga laboral y por eso se crea un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Es decir, que se pretende garantizar a las mujeres una vida libre de violencia a partir de estos procedimientos y esta protección reforzada que deben tener las mujeres. Carla, si me permite, le escuché decir que está incluida dentro de esto la violencia digital, ¿no es cierto? Que es algo que como que se ha puesto de moda en los últimos días. Este año en especial hemos tenido varias denuncias de ese tipo. ¿Cómo se va a aplicar en este campo la ley? ¿Qué atribuciones da a partir de este cambio que se está planteando? Bueno, la ley establece atribuciones concurrentes tanto a las zetas como a nivel central y se pretende, ¿no? De acuerdo a cada municipio. Sabemos bien que, por ejemplo, no los municipios del altiplano son muy diferentes a los municipios del valle o de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Entonces, se pretende dar competencias a las zetas para que ellos, de acuerdo a sus recursos, a su ejecución y a sus necesidades de cada municipio, pueda crear procedimientos especiales, ¿no? Esa competencia también se les da a las zetas, que nos tienen que acompañar con el trabajo. Perfecto. Y como más, y lo decía bien Rubén, hemos ido notando a lo largo de la aplicación de la ley 348 varios huecos ahí que se han ido viendo en la práctica misma, ¿no es cierto? ¿Cómo más, en qué forma más estos cambios que se están planteando van a ayudar a que no suframos todavía estos problemas que tenemos, sobre todo pensando en que las mujeres víctimas de violencia necesitan un proceso rápido, justo, y cómo más apoya esta ley?
Establece como esenciales, por ejemplo, a los servicios administrativos, policiales, fiscales, sociales, de salud y cualquier otro en atención a las mujeres en situación de violencia por razón de género, ¿no? Es decir, que se va a reforzar incluso a los profesionales que vayan a atender a las mujeres víctimas de violencia, se va a reforzar una capacitación y una especialización para que ellos puedan tener empatía. Por ejemplo, cuando una mujer en situación de violencia va a denunciar, los profesionales tienen que tener un trato diferenciado y con mucha empatía a las mujeres víctimas de violencia. Se pretende reforzar todos estos vacíos que con la 348 habíamos hallado, tenemos un estado de situación y es por eso que nace, ¿no?, esta prioridad nacional de erradicación de la violencia contra las mujeres. Siempre decimos que hay normas, hay leyes que tienen un espíritu alto de protección de los derechos humanos, especialmente, pero lo que falta es socialización, que la gente entienda que tiene derechos protegidos por las leyes. Incluso la ley de protección a las víctimas plantea una serie de medidas contra jueces, fiscales, contra los agresores que no tendrán derecho a, por ejemplo, detención domiciliaria. ¿Cómo hacer que esta nueva ley que están haciendo pueda llegar a la población y la gente pueda entender de que de aquí en adelante puede acudir a la ley y así, digamos, proteger sus derechos? Sí, nosotros después, si esta ley cuando se promulgue, seguramente vamos a tener procesos de capacitación y un plan de trabajo para concientizar sobre todo a las mujeres sobre sus derechos, ¿no? Es en ese sentido que venimos trabajando coordinadamente con otras instituciones también desde el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Tenemos el compromiso del trabajo en favor de las mujeres. Y pedimos también a todas las autoridades y a todo servidor público que pueda atender de manera prioritaria a las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Es obligación de cada servidor público cumplir y hacer cumplir la norma. Y nosotros, como su nombre lo dice, somos de servicio al pueblo. ¿Bajo qué tuición o quién va a estar a cargo, Carla, de estos procesos de capacitación? Porque bien lo dice Rubén, por ejemplo, en la policía hay policías que no saben cómo atender a una mujer víctima de violencia. En los juzgados lo propio, ¿no es cierto? Y menos en instituciones públicas. Ahí seguramente va a haber un gran trabajo. ¿A cargo de quién va a estar todo esto? Sí, se establece el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional como ente rector, cabeza de sector en esta temática, ¿no?, de género, y es en ese sentido que nosotros siempre en coordinación con otros órganos, con otras instituciones, vamos a trabajar de manera conjunta y siempre comprometidos en beneficio de esta población de mujeres. ¿Va a haber recursos que acompañen la aplicación de esta ley, de esta nueva ley? Sí, seguramente vamos a trabajar también en fortalecer los recursos, que esto también pretende este anteproyecto, ¿no? Y sí, el compromiso siempre está ahí. Ayer el presidente ha recibido el anteproyecto de ley. ¿Cuándo lo va a derivar a la Asamblea Legislativa y cuándo esta va a sancionarla? ¿Tiene previsiones el gobierno? Sí, ayer en su discurso justamente nuestro hermano presidente decía que inmediatamente lo iba a derivar a lo que es el vicepresidente David Choquehuanca, para quien es el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que empiecen ya el tratamiento y posterior al tratamiento sea la promulgación de esta ley. ¿Para cuándo más o menos está previsto todo eso? Eso está en manos de la Asamblea, le dejamos en manos de la Asamblea el tratamiento. Carla, sin duda es bien complejo esto, ¿no es cierto?, de encarar la lucha contra la violencia hacia las mujeres. ¿Qué otro tipo de normas están trabajando en su despacho, en el Ministerio de Justicia? Si siguen estas reuniones con madres de familia, con víctimas, etcétera, para seguir proponiendo desde el campo normativo que pues avancemos en esto de la lucha contra la violencia a las mujeres. Sí, nosotros trabajamos también en lo que son las políticas públicas para una vida libre de violencia hacia las mujeres, ¿no? Ahora, por ejemplo, hace minutos nada más yo estaba reunida con organizaciones de Tarija, me estaban pidiendo que hagamos también una ley departamental en Tarija, entonces estamos fortaleciendo también a nivel de organizaciones, ¿no?, de los diferentes departamentos, y ellos también quieren tener su propia ley a nivel departamental, ¿no? Se va a seguir entonces se va a seguir trabajando y proponiendo ajustes normativos, Carla. Vamos a tener otro tipo de propuestas como la que hemos tenido ayer.
Estamos analizando en realizar en base a los datos que nosotros tengamos, los estados de situación que tengamos, se propone no solamente normativa, ¿no? También se propone políticas públicas, rutas críticas de atención, lineamientos, y es en eso que nosotros vamos trabajando, pero siempre en favor de la población, ¿no? De esta población de atención prioritaria que son las mujeres. Ahora, ¿por qué no están surtiendo efecto estas normas? A lo largo de los últimos años se han promulgado una serie de leyes a favor de los derechos de las mujeres, pero los feminicidios continúan y en el otro caso también los infanticidios. ¿Qué está fallando, viceministra? Muchas veces tal vez la mala aplicación o los malos administradores, tanto servidores públicos o administradores de justicia, tal vez está fallando en eso, ¿no? Entonces sin duda hay que analizar este tema muy a fondo, pero también tenemos que trabajar lo que es en la prevención, desde las escuelas, en el ámbito educativo. Es en ese sentido que nosotros venimos trabajando también. Gracias. Muy bien, viceministra, le agradecemos las explicaciones del anteproyecto de fortalecimiento de la Ley 348, que va a pasar a la Asamblea Legislativa para su consideración. Va a ser una más de tantas leyes a favor de las mujeres que ojalá nosotros como sociedad y las autoridades como que tienen directa competencia en esto puedan ejecutarla en adelante para beneficio de nuestras mujeres, de nuestras niñas, para beneficio mismo de nuestra sociedad. No es posible contar feminicidios, no es posible contar infanticidios, sino que enfrentarlos en adelante. Gracias, viceministra. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. viceministra.